El polvo áspero del territorio de Arizona no solo se pega a la ropa, se mete en la sangre, en los pulmones, y acaba hundiéndose en el alma como una capa que nunca se sacude del todo. Para Clara Vance, viuda a los 28, ese polvo llevaba mezclado el olor amargo de lo que alguna vez fue vida, y ahora solo quedaban cenizas y recuerdos quemados hasta los cimientos. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ella siempre había creído que el silencio era lo más duro de soportar en aquellas 160 acres por las que su difunto esposo había dejado hasta la última gota de sudor. Pero estaba equivocada. El silencio no era enemigo. Solo era el lienzo donde todo lo demás dolía más. El verdadero peligro venía de una figura que la observaba desde los cerros rojos. Una silueta inmensa que parecía partir el cielo cada vez que el sol caía. Y ese hombre venía hacia ella con algo entre profecía y amenaza. Algo que pesaba más que el sol de agosto de 1883, que caía como plomo derretido sobre la tierra reseca del desierto. Ese calor apretaba sin compasión el techo de adobe de la humilde casa de Clara. Secaba los surcos donde alguna vez creció maíz orgulloso, y mordía el espíritu de la mujer que ahora cargaba sola con ese mundo cansado. 6 meses habían pasado desde que un derrumbe en las montañas Dragoon se llevó a Thomas, dejándola con nada más que una foto vieja, una deuda enorme con el banco de Tucson y un vacío tan grande que hasta el rechinar triste del columpio del porche parecía llorar con ella, mientras sostenía la escopeta Parker sobre sus piernas como único consuelo. El rancho agonizaba. El pequeño grupo de reses que Thomas tanto valoraba se había reducido a unos cuantos esqueletos vivientes buscando pasto donde solo había tierra quemada. El arroyo que marcaba su terreno era apenas una línea fangosa, y el pozo amenazaba con secarse del todo. Cada atardecer, el cielo se pintaba con naranjas y morados tan hermosos que parecían burla divina ante la realidad deslavada que la rodeaba. Su mayor problema tenía nombre: Silas Maddock, un hombre grande, de panza orgullosa y ojos fríos que nunca sonreían de verdad. Dueño del enorme rancho que cercaba casi todo su terreno, él codiciaba lo que Clara tenía, la última fuente de agua pura del valle. Una mujer sola no tiene futuro en un lugar así, le había dicho la semana anterior, llenando el porche con su sombra. Este es un territorio cruel. Te doy un buen precio, suficiente para volver a San Luis, donde pertenece una señorita como tú. El buen precio era insulto, apenas una cuarta parte del valor real. Cuando Clara lo rechazó, él apretó la mandíbula. Esta tierra devora hombres, Clara. A una mujer la traga entera. Piénsalo. No era consejo, era advertencia disfrazada. Después vinieron los golpes invisibles. Una cerca cortada, 3 vacas perdidas. Ellie Granger, el sheriff, un hombre honesto pero cansado, vino solo para sacarse el sombrero y suspirar. No puedo probar que fueran los hombres de Maddock, Clara. Podría haber sido cualquiera. Piensa en su oferta. Y ahí estaba ella, sentada con la escopeta pesada dándole calor en las manos, viendo cómo el sol se deshacía, y los cactus proyectaban sombras como dedos huesudos sobre la tierra partida. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, en la meseta al este, recortado contra el último resplandor del día. Un hombre enorme, quieto como roca sagrada. Desde esa distancia parecía más mito que carne. Piernas cubiertas en piel curtida, el torso desnudo y del color del cobre pulido, absorbiendo la luz moribunda. No alcanzaba a ver su rostro, pero sentía su mirada, firme y profunda. La estaba observando. Un apache. La palabra le atravesó la espalda como hielo. Esa clase de miedo sembrado en cada colono por historias dichas en voz baja junto al fuego. Pero este no era como los cuentos. La mayoría de los grupos habían sido enviados a San Carlos. Ir solo por aquel territorio era raro, y de ese tamaño, inaudito. No se movía.
Solo guardó su lugar como guardián antiguo hasta que el sol desapareció y el desierto cayó en penumbra rápida. Cuando parpadeó, ya no estaba. A la mañana siguiente volvió a estar allí, y al otro día. Nunca se acercaba, pero su presencia se volvió presión constante, como si formara parte del paisaje tanto como las montañas. ¿Sería truco de Silas Madoc? Un guerrero contratado para infundir miedo. Tal vez. Pero aquel hombre en la meseta no parecía mercenario. Era como algo salido de la tierra misma. El cuarto día, el pozo dejó de funcionar. La pieza principal había sido destrozada a golpes. Obra de Madoc. Clara lo supo sin dudar. Pasó la mañana entera intentando arreglarlo, sudando, quemándose las manos, manchando su ropa de tierra y sangre. Al mediodía se dejó caer junto al pozo, el pecho ardiendo y lágrimas marcando pequeños ríos limpios entre el polvo de su cara. Una sombra grande cayó sobre ella. Miró hacia arriba y el corazón casi se le detuvo. Ahí estaba. No en la colina, sino junto al granero, a pocos pasos. El gigante de la meseta. De cerca era aún más imponente. Debía medir más de 2 metros, hombros anchos como una puerta de cantina, el rostro duro, afilado, y una cascada de cabello negro cayendo libre hasta más allá de los hombros. Era más joven de lo que Clara esperaba. Quizá ni siquiera había cumplido 20. A pesar de su tamaño, había algo casi de muchacho en él. Pero sus ojos no eran jóvenes. Eran antiguos, oscuros como una noche sin luna, llenos de un silencio que pesaba. No llevaba rifle, solo un cuchillo largo sujeto al cinturón. Clara retrocedió de golpe y agarró la escopeta que había dejado apoyada junto al pozo. Tiró hacia atrás los martillos, clic, clac, y ese sonido cortó el aire como un rayo en medio del desierto. «¡Lárgate de mi tierra!», ordenó, con la voz temblorosa pero firme. Él avanzó despacio, como quien ya sabe lo que verá. El pozo roto, el maíz luchando por vivir, la casa sola. Ni un gesto de miedo ante el arma apuntándole al pecho. Solo esa mirada que parecía medirlo todo. «Mi tierra», repitió Clara apretando más el gatillo. Se detuvo. Sus ojos, negros y silenciosos, se clavaron en los de ella. Cuando habló, su voz retumbó como trueno lejano, áspera, marcada por su lengua de origen. «Estás sola. Tu hombre ya no está. Tu tierra se muere». No era pregunta, era sentencia. Clara apretó la mandíbula. «Eso no es asunto tuyo. Vete, ahora mismo». Él dio otro paso. Clara retrocedió sin pensarlo. Esta tierra necesita un hombre fuerte. Y un hijo fuerte. Sus ojos se hundieron en su vientre, luego en sus ojos. «Para el invierno, tendrás a mi hijo dentro de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías como filo de navaja. No sonaban a deseo ni amenaza, sino a profecía inevitable, como si los espíritus le hubieran hablado directamente a él. A Clara se le heló la sangre. La escopeta empezó a pesarle como hierro mojado. Un miedo agudo le atravesó el pecho. «Estás loco», susurró apenas. «Aléjate o te mato». Él no se movió. Ningún odio en su mirada. Solo una determinación que asustaba más que cualquier arma. Ella no era mujer para él. Era un camino, un destino. Un puente para algo que ella todavía no comprendía. «Soy Tallan Stonevale», dijo, como si ese nombre explicara todo. Señaló la tierra reseca. «Mi gente tiene hambre. Los espíritus dicen que un niño, nacido de la roca y de la tierra clara, traerá lluvia y bisontes. Mi sangre en tu vientre dará un sol nuevo». Clara se quedó muda, una locura nacida del dolor de un pueblo que se moría. Pero eso no le quitaba lo terrible, ni lo real. «No», negó ella, con la voz quebrándose mientras apuntaba. «No vas a tocarme. Juro que antes te mato». Él frunció apenas el ceño. Primera señal de emoción en ese rostro de piedra, y avanzó un paso. Clara disparó, no a él, sino al suelo, a unos metros,
La tierra saltó con un estallido seco. El eco rebotó en las peñas rojas. Tayan ni pestañeó. Miró el hoyo humeante, luego a ella. Inmóvil, imposible de mover. Como si fuera parte de la montaña misma. Clara sintió los brazos temblar. La escopeta cayó hacia abajo, inútil. Si lo mataba, su gente vendría. Si no, él seguiría allí, en su sombra, en su miedo. Sin una palabra, él caminó hacia el pozo roto. Se arrodilló, tomó la pieza destruida, la examinó con calma. Levantó la vista hacia Clara una última vez y se marchó entre los matorrales sin hacer ruido, como si el desierto se lo tragara. Durante 2 días no volvió, y ese silencio nuevo era peor. Cada sombra parecía su figura. Cada viento sonaba como su voz. Clara trató de seguir trabajando, pero el peso de aquel juramento le caía encima como arena húmeda. Dormía con la escopeta bajo la mano, saltando al menor crujido de las tablas. Y justo cuando el miedo empezaba a tragársela viva, llegó otro golpe. La presión de Silas Maddock aumentó. 2 vaqueros de mirada dura aparecieron en el rancho, Wade Cutter y Bo Redwick. No sacaron armas, pero venían con veneno en la lengua. La oferta de don Silas sigue en pie, señora, escupió Wade, dejando una mancha de tabaco cerca del escalón del porche. Cada día que esperas, el precio baja, señora, soltó Bo Redwick, con una sonrisa torcida que le cruzaba la cara como una cicatriz. Esta tierra sin agua no vale ni la mitad. Y por lo que parece, su pozo ya no sirve. ¡Qué mala suerte, eh! Fuera de mi propiedad, espetó Clara Vance, su voz tensa, hecha de rabia contenida. Sabía que ellos solo traían un mensaje, presión disfrazada de cortesía. Wade Cutter encogió los hombros, girando lentamente su caballo. Ya cambiarás de opinión. Todas cambian. Ambos se alejaron riendo, dejando una nube de polvo y la humillación mordiéndole los talones. Clara lo sabía con una certeza visceral. Fueron ellos quienes destrozaron el mecanismo del pozo. Esa noche, el aullido de los coyotes pareció más cercano, y ella, tendida sin dormir, se sintió más atrapada que nunca. El mundo civilizado, representado por Silas Maddock, la estaba ahogando poco a poco. Pero el otro mundo, salvaje, indomable, el de Tayan Stoneville, amenazaba con devorarla desde dentro. No tenía a dónde ir. Estaba cercada por ambos lados. Al amanecer siguiente, con el cielo del este apenas encendiéndose, Clara oyó un sonido seco, repetido. Tump, tump, tump. El corazón se le subió al cuello. Agarró la escopeta y se acercó en puntillas a la ventana. Levantó apenas la cortina. Y lo vio. Tayan estaba arrodillado junto al pozo. En una mano tenía la rueda metálica rota. En la otra, una piedra chata. Había encendido una pequeña hoguera y el engranaje brillaba al rojo vivo entre las brasas. Usando unas tenazas hechas con ramas verdes, lo sacó del fuego, lo puso sobre una piedra más grande y empezó a golpearlo con paciencia meticulosa. Estaba reparando la pieza, enderezando los dientes doblados uno a uno con manos enormes, pero llenas de precisión. Clara lo observó en silencio, escondida tras el visillo. Trabajaba con una calma que hipnotizaba, como si cada golpe llevara siglos de saberes antiguos. Cuando terminó, sumergió la pieza en un balde con agua limpia, uno de sus últimos cubos, y el vapor sisió como una serpiente. Luego ensambló todo el mecanismo del pozo con una destreza inquietante, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Probó la palanca, 1 vez, 2 veces, y entonces, el sonido bendito, el agua brotando clara, llenando el bebedero. Tayan la miró, no al pozo, no al suelo, directo a la ventana, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. No dijo una palabra, pero el mensaje era claro. He cumplido con mi parte, aunque tú no lo pediste. No solo había reparado el pozo, había demostrado que podía sostener esa tierra moribunda, que podía ser el hombre que ese rincón olvidado necesitaba,
Luego se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos, sin un ruido, sin una mirada atrás. Clara quedó de pie, en medio de su casa muda. El chapoteo del agua afuera sonaba como un milagro. La escopeta, de pronto, pesaba como una cruz. Seguía siendo su prisionera. Seguía bajo el hechizo de aquel juramento espeluznante. Pero ahora también le debía algo. Un pacto nunca dicho acababa de sellarse. Él protegería su mundo del peligro exterior. Pero, ¿quién la protegería del peligro que él representaba dentro? Pasaron las semanas, y se instauró una rutina extraña, casi fantasmal. Tayan nunca volvió a acercarse a la casa, pero su presencia estaba por todas partes. Cada mañana, un conejo limpio, listo para cocinar, aparecía en el porche. Un montón de leña recién cortada junto a la estufa. Nunca regalos, declaraciones, sustento, fuerza, un recordatorio silencioso de su propósito. Clara jamás le agradeció, pero usaba todo. La carne le daba energía. La leña calentaba sus noches frías del desierto. Rechazarlo habría sido orgullo inútil, y el orgullo ya no se lo podía permitir. El miedo que le tenía empezó a cambiar, a transformarse en algo más confuso. Ya no era solo terror. Era ansiedad constante, una inquietud que no dormía. Ya no era una amenaza de carne y hueso. Era un misterio. Uno que necesitaba entender si quería sobrevivir. Empezó a observar los cerros como quien acecha, a buscarlo con los ojos, a seguir su rastro. Lo veía moverse entre las piedras con una agilidad increíble para su tamaño, mimetizándose con el paisaje hasta desaparecer entre el calor ondulante. Una semana después de arreglar el pozo, Wade Cutter y Bo Redwick volvieron. Llegaron confiados, seguros de que encontrarían a Clara vencida, lista para aceptar cualquier trato. Pero cuando vieron el agua fluyendo y la palanca del pozo funcionando, se quedaron secos. «¡Carajo!», murmuró Wade, entrecerrando los ojos. Parece que alguien le echó una mano. Una mujer sola no pudo haber hecho eso, soltó Bo en tono acusador. Clara estaba en el porche. La escopeta colgaba de sus manos, floja pero visible. «Soy más capaz de lo que creen», respondió con voz grave. Wade bajó del caballo, esta vez sin rodeos. «Don Silas ha tenido paciencia, pero se le está acabando». Avanzó un paso, la sonrisa torcida colgándole de la boca. «Vinimos a ayudarte a empacar», pero no alcanzó a dar otro paso. Una flecha silbó desde el aire y se clavó en el poste del porche, a solo centímetros de su cabeza. El proyectil vibraba, la punta de sílex hundida profundo en la madera. Los dos vaqueros se congelaron. El color les abandonó el rostro. Miraron frenéticos los riscos, con las manos cerca del revólver, sin saber de dónde vendría el siguiente disparo. No había nada más que silencio. Y el calor que ondulaba el horizonte como agua engañosa. «¿Qué demonios fue eso?», balbuceó Bo Redwick, mientras su caballo se movía inquieto bajo él. Otra flecha silbó en el aire y se clavó justo frente a los pies de Wade Cutter, levantando una nube seca de polvo. Esta tenía atada una pequeña tira de tela roja en la cola. Una advertencia clara. Innegable. «¡Vámonos!», gruñó Wade, trepando al caballo torpemente. Y sin mirar atrás, azotaron las riendas y huyeron a galope tendido. No pararon hasta que el rancho quedó muy, muy lejos. Clara Vance se quedó inmóvil en su porche, mirando la flecha clavada en el poste. Luego alzó la vista hacia los riscos donde Tayan Stonevale solía vigilarla en silencio. No lo veía, pero lo sentía. Sentía sus ojos en ella como el sol ardiendo en la piel. Él la había protegido. Había marcado su territorio. Y los hombres de Silas Maddock eran intrusos. El pacto tácito que los unía se había sellado en violencia. Su miedo hacia él ahora venía mezclado con algo extraño. Un agradecimiento que le ardía por dentro. Él era su escudo frente a Maddock.
Pero el precio de esa protección era su presencia constante y el peso de aquella profecía. Unos días después, una tormenta de polvo rugió desde el oeste. Un muro marrón, hirviente, que convirtió el día en penumbra sofocante. El viento aullaba como bestia salvaje, sacudiendo las ventanas, levantando el tejado. Clara se acurrucó adentro mientras el polvo se filtraba por cada rendija, cubriéndolo todo con una capa áspera que se metía en los ojos, en la garganta, en el alma. Duró todo el día. Cuando el viento se calmó, el mundo había cambiado. Su pequeño campo de maíz estaba enterrado bajo arena, el bebedero lleno de lodo espeso, y lo peor, su última vaca, vieja pero aún útil, había desaparecido. Era su única fuente de leche, y perderla era un golpe brutal. Clara recorría el terreno con el alma rota cuando Tallane apareció. No vino desde las rocas, vino caminando desde el lecho seco del arroyo, llevando a la vaca con una cuerda improvisada. El animal estaba nervioso, pero ileso. Él se detuvo frente a ella y le ofreció la cuerda. Ella dudó. Luego la tomó. Sus dedos se rozaron por un instante. Su piel era cálida, áspera. Era la primera vez que se tocaban. «Gracias», dijo Clara, sintiendo que sus palabras eran pequeñas, insuficientes. Él gruñó apenas, como quien acepta sin buscar gloria. Pero sus ojos no estaban en ella, estaban fijos en el maíz sepultado. Caminó hacia los tallos enterrados, se arrodilló, tomó un puñado de tierra arenosa, la dejó escurrir entre sus dedos. Miró al cielo, luego al suelo. Pensativo. Se volvió y señaló una parte del terreno cerca del arroyo, una zona que Clara siempre había considerado demasiado pantanosa para sembrar. «Aquí», dijo, su español roto pero claro. «Aquí. El viento no puede. El agua está cerca». Luego señaló hacia las montañas del oeste. «Otra tormenta viene, antes que la luna se llene». No solo la estaba ayudando, la estaba enseñando. No solo le daba alimento, le daba lecciones, le mostraba cómo sobrevivir en su mundo, bajo sus reglas, en su idioma. El idioma del polvo, del viento, del instinto. No era el acto de un bruto, ni de un secuestrador. Era el acto de un hombre que cuida la tierra, y a quien vive sobre ella. Clara se mareó un instante. Era demasiado. Lo miró de verdad, sin miedo. Y vio a un hombre, no a un monstruo, un joven, con los hombros cargados de un deber que iba más allá del entendimiento. Su juramento no era un capricho, era esperanza, era destino. No venía a conquistarla, venía a construir algo. Y aunque eso seguía dándole escalofríos, ya no lo veía solo como amenaza. Era un gris extraño, una mezcla de miedo, respeto y algo más. Él era su guardián, su carcelero, su maestro, su temor más profundo. Y mientras ella sostenía la cuerda de esa vaca salvada, comprendió que ya no solo él era parte de su mundo. Ella también se estaba volviendo parte del suyo. Redemption quedaba a 2 horas a caballo. Un caserío polvoriento donde había provisiones, un sheriff y juicio sin misericordia. Clara había evitado ese lugar por semanas. Racionaba su comida, vivía de lo que Tallane dejaba en silencio y lo poco que quedaba de su despensa. Pero ya no tenía harina ni sal, y el quinqué apenas alumbraba. Ir era inevitable. Salió al amanecer, con la esperanza de volver antes del anochecer. El estómago le dolía de ansiedad. Era como dejar una isla segura para cruzar aguas infestadas de tiburones. Su rancho, bajo la vigilancia invisible de Tallane, se había convertido en una especie de santuario extraño. El mundo allá afuera, sin embargo, parecía más peligroso que nunca. Redemption seguía igual, pero la forma en que la miraban había cambiado. Ató su caballo frente a la tienda. Al poner un pie en la vereda, las conversaciones se apagaron. Cabezas se giraron. Ojos se clavaron en ella. Desde la ventana de correos, Ruth Holloway, la chismosa oficial del pueblo.
La observaba con gesto torcido. Dentro de la tienda, Amos Pike ya no la saludó como antes. Fue cortés, pero frío, medido. Mientras él pesaba su harina, uno de los hombres en el mostrador, mano derecha de Silas Maddock, hablaba en voz alta, sin mirar a Clara. Dicen que en el rancho viejo de los Vance han visto flechas con plumas rojas. Dicen que hay un fantasma indio allá, del tamaño de un oso, cuidando el lugar. No es ningún fantasma, se rió su compañero. He oído que la viuda se encariñó con el salvaje. Lo deja vivir en su terreno. Tal vez más que solo eso. El silencio se apoderó de la tienda. Todos los ojos giraron hacia Clara Vance. Un calor abrasador le subió por el cuello hasta las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia hirviente. Quiso gritarles, decirles que no sabían nada, que ella era una prisionera en su propio hogar. Pero, ¿cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir las ofrendas silenciosas de carne, el pozo reparado, las flechas que la protegían de los mismos hombres que ahora manchaban su nombre? No escucharían, solo verían lo que querían ver, que había traicionado a los suyos. Con manos temblorosas, Clara pagó a Amos Pike, contando las monedas una a una. «Baja la cabeza, muchacha», susurró el viejo tendero mirándola con lástima. Maddock está esparciendo historias. Al salir a la acera de madera, con sus provisiones envueltas en un saco, se topó de frente con el sheriff Ely Granger. Un hombre alto, encorvado por los años, con el rostro dibujado de arrugas como un viejo mapa. «Clara», murmuró con voz grave, haciendo un gesto para que caminaran juntos, lejos de los oídos que se estiraban desde todos los rincones del pueblo. Se detuvieron bajo la sombra del establo. «La gente está hablando», dijo, y con ello no hizo más que confirmar lo que ella ya sabía. «Los hombres de Maddock están inventando historias sobre ti. Y un apache renegado. Dicen que lo estás escondiendo». «Los hombres de Maddock son unos mentirosos a sueldo de un ladrón». «Tal vez», respondió Ely, con un suspiro agotado. «Pero en este pueblo, los rumores echan raíz, y rápido. Estamos cerca de la reserva. La palabra apache todavía hace que muchos se asusten, y cuando la gente se asusta, se vuelve peligrosa. ¿Y qué quiere que haga?», soltó Clara con dureza. «Me destrozaron el pozo. Me cortaron las cercas. Usted mismo me dijo que no podía hacer nada. Una flecha fue lo único que evitó que los matones de Maddock me arrastraran fuera de mi casa». Las palabras le salieron como un disparo, una confesión que no pensaba soltar. Los ojos del sheriff se agrandaron. Se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. «Entonces ese es cierto. Hay uno allá afuera». Clara guardó silencio. Admitirlo era confirmar sus peores temores. Negarlo era mentir. «Escúchame bien», dijo él y con tono apremiante. «No me importa qué arreglo tengas con él. Pero por tu propio bien, deshazte de ese hombre. Si una partida de vecinos decide ir hasta tu rancho, no harán preguntas, dispararán al verlo, y no les importará si tú estás en medio. Te verán como una traidora. Maddock está azuzando a este pueblo con miedo. Pronto no tendrá que mover un dedo. La misma gente hará su trabajo sucio». Las palabras del sheriff fueron como un clavo sellando el ataúd de su esperanza. La ley, su propia gente, le daban la espalda. Clara ya no pertenecía a Redemption. Solo tenía un aliado, el hombre que había jurado engendrar a su hijo. El camino de regreso fue un torbellino de polvo y desesperanza. Sentía el juicio del pueblo como una marca ardiente sobre la piel. La habían echado. La habían dejado a merced del desierto y del gigante que lo gobernaba. Al llegar al valle donde se encontraba su rancho, la silueta familiar de Tyan Stonevale la esperaba en lo alto de la colina, vigilando, asegurándose de que regresara a salvo. Por primera vez, no sintió miedo al verlo. Sintió alivio, amargo, pero real. Él era lo único que se interponía entre ella y un mundo que deseaba devorarla.
Esa misma tarde, mientras el cielo se teñía de púrpura, hizo algo que jamás se había permitido antes. Tomó una porción del estofado de conejo que había cocinado y un trozo de pan de maíz. Lo colocó en un cuenco de barro. Caminó 50 metros hasta una piedra plana cerca de las rocas. Lo dejó allí y regresó al porche. Se sentó en el columpio, con el crepúsculo abrazándola, y esperó. No tardó mucho. Entre las sombras, la figura de Ta-Yan se desprendió de las piedras. Caminó con paso tranquilo hasta el cuenco, lo recogió y desapareció de nuevo en la oscuridad. No la miró, pero ella sabía que él sentía su presencia. Allí, en ese porche de madera, Clara Vance aceptó una verdad que la aterraba. El pueblo de Redemption ya no era su hogar. Su mundo se había reducido a esas 160 acres de polvo y roca. Y su destino ahora estaba ligado, para bien o para mal, al gigante apache que las protegía. La línea entre captor y protector se había desdibujado por completo. La advertencia del sheriff no tardó en cumplirse, pero Silas Maddock, al sentir que la victoria le rozaba los dedos, decidió dejar de jugar. Ya no confiaba solo en el miedo del pueblo. Iba a usarlo como cortina de humo para su golpe final. Quería esa tierra, y la tendría antes de que la primera nevada tocara los picos de los Dragún. El ataque no vino de noche, como Clara habría esperado. Llegó a plena luz, en el calor hiriente del mediodía. Ella estaba en el granero, remendando un arnés, cuando el trueno de una docena de caballos rompiendo el valle la sacudió hasta los huesos. Espiando por una rendija del granero, Clara Vance los vio. Silas Maddock iba al frente, su enorme cuerpo desbordando la silla, flanqueado por Wade Cutter, Bo Redwick y al menos 10 hombres más de rostro duro y mirada helada. Todos armados. Aquello no era un grupo de ciudadanos preocupados. Era un ejército privado. «Clara Vance», rugió la voz de Silas, retumbando en el aire caliente del mediodía. «Por la autoridad del territorio de Arizona, estás desalojada de esta propiedad por colaborar con un nativo hostil. Hemos venido a eliminar la amenaza, una mentira descarada, una excusa legal de papel, pero suficiente para vestirlo de héroe ante quien preguntara». Clara sintió cómo la sangre se le congelaba en las venas. Manoteó buscando la escopeta que siempre tenía cerca. Las manos le sudaban, resbalosas. Era el final, la confrontación inevitable. Oyó un leve ruido arriba, entre las vigas del heno, un susurro. Alzó la vista con el corazón en la garganta. Ta-Yan Stonevale estaba allí. Había estado en el granero desde antes, casi invisible entre las sombras, su cuerpo grande, tenso como cuerda de arco. En las manos, no un arco, sino una macana de guerra tallada en madera de hierro, pesada y mortal. Su rostro era una máscara de concentración. La miró y se llevó un dedo a los labios. Afuera, Maddock perdía la paciencia. «Entréganos al salvaje y te dejaremos ir. No mueras por él, mujer». Entonces Clara comprendió el plan. Ta-Yan señaló hacia la parte trasera del granero, luego hacia la casa. Quería que corriera hacia las paredes gruesas de adobe. Después, se señaló a sí mismo y pasó un dedo por el cuello. No necesitaba traducción. Él iba a pelear. No había tiempo para discutir. Clara confió. En ese instante, todo el miedo, toda la confusión entre ellos se redujo a un solo instinto: sobrevivir. Estaban juntos en esto. «¡Salgo!», gritó ella, la voz temblorosa. «¡No disparen!». Tomó aire y salió por la puerta lateral, corriendo agachada y rápido, cruzando los 20 metros que la separaban del porche. «¡Ahí va!», gritó uno de los hombres de Maddock. Un disparo estalló, y una astilla voló del barandal junto a ella. Se lanzó detrás del muro bajo del porche, jadeando, la escopeta apretada contra el pecho. Su carrera fue la distracción perfecta. Con un rugido que no parecía humano, Ta-Yan se lanzó desde el altillo, cayendo entre los caballos. Los animales chillaron, se encabritaron. El caos estalló. Ta-Yan era un torbellino de fuerza y precisión,
Su macana giraba como una extensión de su brazo, golpeando con una velocidad imposible para su tamaño. No mataba. Deshabilitaba. Rompió el hombro de uno de un solo golpe. A otro le quebró la pierna con un crujido espantoso. Lo barrió del caballo. Los hombres disparaban al azar, desorientados. Las balas atravesaban las paredes del granero. Silbaban sobre la cabeza de Clara. Desde el porche, ella apuntó. El hombre que le había disparado intentaba controlar su caballo enloquecido. Clara apretó el gatillo. El primer cañón de la escopeta escupió su carga, y los perdigones lo derribaron con un grito seco. Recargó el martillo con un movimiento automático. Lo había hecho tantas veces que ya no pensaba. Tallán luchaba como un demonio. No usaba su tamaño como blanco. Lo usaba como arma. Aplastó a un hombre contra otro, haciendo que sus cabezas chocaran como cocos. Saltó sobre un caballo, tiró al jinete y lo desarmó de un solo movimiento. Bo Redwick, con el rostro desencajado de terror, levantó su rifle y apuntó a la espalda de Tallán. ¡Tallán!, gritó Clara. Él giró. Demasiado tarde. El disparo se soltó. Pero no fue un impacto limpio. La bala atravesó el muslo de Tallán, haciéndole brotar sangre en un chorro oscuro. Él rugió de dolor y cayó de rodillas. Por primera vez. Vulnerable. Bo sonrió. Iba a rematarlo. Clara no dudó. Disparó el segundo cañón. El tiro dio de lleno en el pecho de Redwick. Lo levantó del suelo. Cayó como saco de harina, inerte, en el polvo. Silas Maddock, que se había mantenido al margen, miraba con los ojos abiertos como platos, su ejército privado. Hecho pedazos por un apache y una mujer decidida. Vio a Wade arrastrándose, el brazo colgando inútil. Otros gemían en el suelo. Los caballos corrían sueltos, aterrados. Y Clara, de pie en el porche, recargando la escopeta con manos firmes y mirada encendida con un fuego helado que él nunca le había visto. Y Tallán, pese a la herida sangrante, se incorporaba, la macana aún en mano. Sus ojos, promesa de muerte. Maddock comprendió. Esa no era la viuda frágil que pensaba estafar. Ese no era un salvaje para cazar. Aquello era una fortaleza, defendida por el espíritu más salvaje que esa tierra pudiera engendrar. Tiró de las riendas. Su caballo, asustado, casi cae. Lo espolió con rabia. Huyó, seguido por los pocos hombres que aún podían montar. El silencio cayó espeso y cruel. Solo se oían los gemidos de los heridos y el zumbido molesto de las moscas. El patio era un campo de batalla, hombres sangrando, armas tiradas y un polvo teñido de justicia. Clara Vance corrió desde el porche, sin pensar, con los ojos puestos solo en Tallán Stonevale. Estaba apoyado contra el abrevadero, el rostro pálido bajo su piel de cobre, con un charco de sangre formándose bajo sus pies. Llegó hasta él, las manos suspendidas en el aire, sin saber por dónde empezar. Él la miró, los ojos oscuros llenos de dolor. Y de algo más. Respeto. La había visto luchar, matar por salvarlo. ¿Tú peleas?, murmuró con voz rota, apenas un susurro quebrado. Clara arrancó un pedazo de su enagua y se arrodilló, presionando la tela contra la herida, intentando detener la hemorragia. Sus manos se empaparon de su sangre. En ese instante, se selló un nuevo pacto entre ellos. No era profecía, no era amenaza, era pólvora y supervivencia compartida. Habían sangrado juntos por defender aquel pedazo de tierra reseca. Ya no era su terreno, ni su territorio. Era de ambos. El paisaje después del combate era sombrío. Ely Granger llegó 2 horas después, avisado por un jinete que huyó directo a Redemption. Vio a los heridos gimiendo en el polvo, a un vaquero muerto cubierto de moscas, y a Clara, con el vestido manchado de rojo, cuidando al apache gigante escondido en su granero. El sheriff escuchó todo su relato. Su rostro era una piedra. Miró el cadáver de Bo Redwick, luego a los hombres heridos que Silas Maddock había abandonado.
Eli era hombre de leyes, pero también era realista. Madoc dirá que tú y el Apache lo emboscaron, dijo sin rodeos. Pero él dejó atrás a sus propios hombres. Uno muerto. Eso no le favorecerá. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Clara mirando a los heridos. ¿Y ellos? Los llevaré con el doctor Peterson, y luego al calabozo. Quizás su testimonio sirva. Luego miró hacia el granero. ¿Y él? Él no va a ir a ningún lado, respondió Clara con voz firme. Defendió mi casa, nuestra casa. El sheriff suspiró largo y hondo. Vio el cambio en ella. Ya no había miedo, solo una dureza nacida del fuego. Les diré que el Apache huyó a las montañas, que desapareció. Es mejor así, nadie tiene que buscarlo. Pero tú, Clara, ya cruzaste una línea. Este pueblo no lo va a olvidar. Se marchó con los muertos y los heridos. Y dejó atrás un silencio más pesado que el anterior. La amenaza inmediata había pasado. Pero el futuro era un páramo incierto. La herida de Tallán era profunda. La bala había atravesado su muslo. La infección era un peligro constante. Durante días yacía sobre un lecho de heno en el granero. Fiebre. Dolor. Clara se convirtió en su enfermera, en su guardiana. Los papeles se invirtieron por completo. Él dependía de ella para sobrevivir. Le limpiaba la herida con whisky y agua. Le aplicaba cataplasmas de hierbas. Él le hacía señas. Necesitaba milenrama para la sangre, corteza de sauce para la fiebre. Ella le daba caldo y agua. Le sostenía la cabeza con manos suaves. En aquellas horas largas y calladas, las últimas barreras entre ellos se desmoronaron. Desprovisto de su fuerza imponente, Tallán era solo un joven, vulnerable, humano. En su delirio, hablaba. Mezclaba su idioma con inglés quebrado. Le habló de su gente, los Chiricahua, de las cacerías fallidas, de la enfermedad que se llevaba a los niños. Le habló de la visión del chamán, un hijo nacido de dos mundos, que guiaría a su pueblo hacia una nueva tierra, llena de vida. Su juramento. Clara por fin lo entendió. No era deseo, era fe, desesperación sagrada, una misión, un deber que él había aceptado. Para salvar a los suyos. Se había sacrificado, había dejado su tribu. Todo. Por ella. La mujer extraña que vio en los sueños del chamán. Y mientras sanaba, su comunicación se hizo más profunda. Ella pasaba las tardes en el granero, zurciendo ropa, contándole de su vida en San Luis, de su esposo Thomas, de sus sueños para ese rancho. Él la escuchaba. Y luego le contaba historias del coyote, de las estrellas, de cómo nacieron las montañas. Eran de mundos distintos, pero ahí, en ese granero humilde, encontraron un mismo idioma. Una noche, justo una semana después de la batalla, la fiebre se quebró. Tallán abrió los ojos. Estaba débil, pero lúcido. Ella le llevó su comida, y él comió sentado por primera vez. «Me salvaste», dijo él con voz ronca pero firme. «Tú me salvaste primero», respondió Clara. El silencio los envolvió. Solo la luz temblorosa del quinqué iluminaba el espacio, dibujando sombras largas en las paredes. El juramento flotaba entre ellos. Ya no era amenaza, ni profecía. Era una pregunta. El primer escalofrío del otoño se colaba por las rendijas. El invierno se acercaba, y con él, el tiempo de la profecía. Todo había cambiado desde aquel día en que él dijo esas palabras, terribles y certeras. Él ya no era un gigante sin rostro en lo alto de una meseta, y ella ya no era una víctima indefensa. Ahora eran aliados, compañeros en una guerra silenciosa por la vida. Se habían salvado mutuamente. Un lazo poderoso e inquebrantable había nacido entre ellos, uno que ya no respondía a nombres como amor o miedo. Era algo más primitivo, más esencial. Clara Vance lo miró. A ese hombre que la había defendido, que le había enseñado, que había peleado por ella. Pensó en su pueblo hambriento.
en el peso inmenso que cargaba sobre los hombros. Pensó en la vida que llevaba antes, vacía, callada, y pensó en ese niño de la visión. Un puente entre mundos, una promesa de algo nuevo, algo que no era solo suyo, ni solo de él. Ahora tenía una elección. Por primera vez en mucho tiempo. De verdad podía elegir. Podía decirle que se fuera, que regresara con los suyos ahora que estaba sano, y él se iría. Ella lo sabía. Respetaría su decisión. O podía aceptar el camino imposible, loco, que el destino había trazado ante sus pies. Se levantó. Sopló la llama del quinqué. El granero quedó en penumbras. Solo una hebra de luz de luna entraba por la puerta del altillo. Era su respuesta. Una aceptación silenciosa. Caminó hacia él, entre las sombras. No fue un acto de sumisión ni de deseo. Fue una decisión profunda, íntima, nacida del polvo, la sangre, y del derecho de vivir. El cumplimiento sereno de un pacto que había evolucionado. Una elección hecha por Clara. En sus propios términos, bajo el amparo silencioso de las estrellas del desierto. Y con el invierno, llegó la profecía. Ese año, la nieve cayó temprano. Un polvo blanco y fino cubría las cimas de las mesetas y se aferraba a las espinas de los saguaros. El aire se volvió claro y frío. El rancho respiraba una calma profunda. Silas Maddox se había esfumado. Su poder, quebrado tras el asalto fallido. El pueblo de Redemption la dejó en paz. Satisfechos de murmurar, pero con miedo de actuar. La pierna de Tallan Stonevale sanó, dejando una cicatriz plateada. No volvió a las mesetas. Se quedó. Se mudó del granero al cuarto pequeño de la casa. Su presencia llenaba los espacios que antes solo conocían ecos. Cortaba leña, cazaba, trabajaba a su lado. Su silencio ya no era inquietante. Era compañía. Hablaron en su propio idioma. Una mezcla de su inglés rústico, los gestos de ella y algo más profundo. Una comprensión que no necesitaba palabras. Con los días más cortos, Clara lo supo. No necesitaba médico. Una vida nueva crecía dentro de ella. Una chispa cálida en medio del invierno. El hijo de Tallan. Su hijo. Se lo dijo una noche, sentados junto al fuego. Las llamas iluminaban sus rostros. No habló. Solo lo miró. Y llevó la mano a su vientre, a un plano. Él lo entendió de inmediato. Una expresión de reverencia cruzó su rostro. Como si estuviera ante algo sagrado. Extendió su mano grande, áspera, y cubrió la de ella con ternura. No era el gesto de un guerrero. Era el de un hombre humilde, de rodillas ante un milagro. La visión. La esperanza desesperada de su gente. Se estaba volviendo real. Ese invierno fue duro. Pero por primera vez, el rancho se sentía seguro. Las habilidades de Tallan marcaron la diferencia entre el hambre y la vida. Le enseñó a colocar trampas que les aseguraban conejos y codornices. Le mostró qué raíces podían hervirse para hacer una sopa nutritiva. Él era el hombre fuerte que la tierra pedía. Y ella era el corazón firme del hogar que compartían. Una tarde, en plena ventisca, 3 jinetes aparecieron entre la nieve. Eran apaches, hombres curtidos por los años, rostros duros, cuerpos delgados bajo pieles de búfalo. Tallan salió a recibirlos. Clara miraba desde la puerta, la mano en su vientre como escudo. Hablaron largo en su lengua. Uno de ellos era el chamán, el de la visión. Sus ojos antiguos la miraron, y vieron al niño que crecía dentro de ella. Asintió lentamente, con una gravedad satisfecha. Vinieron a ver si la profecía era real. Y lo era. Se fueron tan silenciosos como llegaron. Su fe ahora reposaba en el hijo que nacería en primavera. Y llegó la primavera. La nieve se deshizo, las flores amarillas cubrieron el valle. El arroyo corría a pleno. La tierra había renacido, y con ella nació el hijo de Clara, un niño hermoso, con la piel clara de su madre,
el cabello negro de Tallán y sus ojos oscuros, serios, atentos, una fusión perfecta de ambos mundos. Lo llamaron Daniel, nombre del mundo de ella, pero Tallán lo llamaba Sunash Chich, roca del amanecer. El nacimiento de ese niño selló la transformación total. El rancho ya no era tristeza ni campo de batalla, era hogar. Tallán ya no era un gigante, ni un apache solitario, era un padre. Toda su fuerza ahora estaba al servicio de Clara y su hijo. La historia del niño, un puente entre mundos, voló con el viento. El sheriff Ely Granger volvió, pero no como ley, sino como hombre. Trajo un regalo, un caballito de madera tallado a mano. Miró al niño en brazos de Clara, luego a Tallán, de pie a su lado, y asintió, sin decir nada. Algunas cosas están más allá de la ley. El futuro aún no estaba escrito, y aunque Silas Maddock quizás volviera algún día, ellos ya no eran los mismos. Quizá el pueblo jamás los acepte del todo. Los suyos, los de Tallán Stoneville, aún enfrentarían caminos duros. Pero al mirar al sol que acunaba en sus brazos, ese hijo nacido de un juramento que al principio fue amenaza y luego se volvió promesa de vida, Clara Vance no sentía miedo. Habían enfrentado lo peor que ese mundo les lanzó, y no solo sobrevivieron. Crearon algo nuevo, algo poderoso. Su hijo, Jesse Stormborn, la roca del amanecer, no era el final de una historia. Era el inicio de una leyenda que ahora corría de boca en boca, susurrada por el viento, entre las piedras, en las fogatas, en los senderos de esa tierra dura, implacable y hermosa, que ahora todos llamaban hogar. La historia de Clara Vance y del joven apache Tallán es un testimonio del espíritu indómito del viejo oeste, donde la lucha por sobrevivir forjaba alianzas que nadie habría imaginado. Una historia que nació de una promesa espantosa, de dos mundos que chocaron con miedo y desconfianza, pero que, a través de sangre, juicio y la defensa de un pedazo de tierra compartida, se transformó en un vínculo silencioso, pero inquebrantable. Nos recuerda que la familia no siempre nace del amor. A veces nace de la necesidad, del respeto y de la voluntad mutua por resistir. El hijo que crearon fue mucho más que un niño. Fue símbolo de un comienzo nuevo, un puente entre dos tierras enfrentadas, una promesa hecha carne. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.